Entonces, recordar que tenemos 2 semanas más de clases para, bueno, las partes teóricas que seguimos revisando. Y también pensar que yo creo que la mayoría, no sé si todos, pero la mayoría de los que están en este curso, también están en el curso de geología ambiental, ¿no? Porque obviamente hemos dicho que la idea es utilizar esa primera semana del tercer módulo para hacer nuestros trabajos prácticos sobre geofísica, ¿no? Entonces, eso para seguir ya planificando. Eso sería la semana, como dije, desde el 10 al 14 de agosto, ¿no? Eh, y con eso, pues tratar de complementar un poco la parte aplicada. De todas maneras, para lo que nos toca ver ahora, que sería la netometría, pues la idea es, obviamente, eh, utilizar las ecuaciones fundamentales, como siempre estamos haciendo en las diversas técnicas. Entonces veamos que tenemos 2 semanas más, entonces más o menos para ver, tenemos la magnetometría. De la magnetometría tenemos que ver la parte de las anomalías magnéticas, un poco como vimos en la parte de la parte de gravimetría, ¿no? Vimos una parte de las anomalías gravimétricas, la anomalía de Bouguer, y por otra vimos el campo gravitatorio terrestre, ¿cierto? Entonces algo similar nos toca complementar acá, por eso un poco el orden que he escogido para las técnicas, ¿no? No podemos haber visto una antes que otra. Entonces la siguiente que nos toca es la magnetometría, porque también nos toca aquí completar un pequeño detalle acerca del campo magnético terrestre. Entonces no ver solamente la parte de las anomalías, que son las que permiten las medidas geofísicas, sino también pues la parte del campo magnético terrestre, ¿no? Que es la que puede, o mejor dicho, es una de las bases también de la formación de la geofísica. Y si bien ustedes tienen ya una experiencia en utilizar la brújula en el campo, bueno, si no la tienen, esos serían los detalles que necesitan complementar, los que obviamente no han tenido ningún trabajo en el campo. Ese es uno de los temas fundamentales, ¿no? El uso de la brújula geológica. Pues, si bien tenemos instrumentos electrónicos como los GPS y muchos otros como aplicaciones que vienen ya en los mismos celulares, ¿no? Que pueden reemplazar a la brújula y demás. Siempre, de hecho sí, creo que todos los celulares actualmente tienen ya una aplicación que tiene hasta una brújula, ¿no? Y un GPS. Entonces, eh, la idea obviamente de la brújula magnética, de la brújula geológica, de la utilización en el terreno, es precisamente hacer uso del campo magnético terrestre con una herramienta, eh, digamos que es de tecnología básica, pero que permite hacer algunas observaciones. Entonces, eso es algo que realmente cuando ya llegan a este punto, me gustaría que ya hayan adquirido esa formación, ¿no? En la utilización de la brújula geológica. Pero bueno, yo sé que no ha sucedido eso, entonces esas son las cosas que tendrán, obviamente, eh, que complementar, ¿no? En otras materias, en esta obviamente no, pero en otras, ¿no? Seguramente buscar esas pequeñas salidas de campos donde realmente ustedes puedan trabajar con esa brújula, ¿no? Eh, bueno, aquí nos toca suponer que ya han tenido un primer acercamiento. De todas maneras, creo que todos han tenido un acercamiento ya al magnetismo. Y más bien, tal como iniciamos la otra clase, en cada clase vamos complementando un poco con otra bibliografía. Pues, eh, en el caso de lo que nos toca, de la parte, perdón, déjame ver la parte. Entonces, en el caso de la bibliografía, como habíamos hablado en la parte gravimétrica, tenemos una bibliografía en español también. De todas maneras, dependiendo del tema que hayamos escogido, pues yo he ido
tomando de una u otra bibliografía, ¿no? Entonces, no tenemos esa facilidad de tener un solo texto, pero en este caso, pues, la parte que vamos a ver, o sea, no sé, yo encontré que estaba más fácil explicada en este libro que ya les he mostrado varias veces. Entonces, por si acaso, las ecuaciones que vamos a ver ahora, vamos a ver este de Telford, Yellard y Sharif. Y de todas maneras, sí hay unos temas, sobre todo ejercicios. Ahora, hay este libro, ¿sí? De problemas. A todo esto les muestro porque, como insisto, en papel los tenemos en la biblioteca, ¿no? Algunos tengo yo una copia yo también, pero todos tenemos en la biblioteca. Entonces, es un libro complementario porque, como su nombre indica, problemas resueltos, pues únicamente están los problemas, no está la teoría. Bueno, están las ecuaciones, ¿no? Está una recopilación de ecuaciones, pero no está la teoría propiamente, pero también nos puede servir, y de hecho nos va a servir para los problemas de lo que sería el campo magnético terrestre, ¿no? Así que siempre mostrarles un poco, aunque claro, siempre el Moodle dice vale la pena ponerles ahí la bibliografía cada vez que iniciemos una unidad. Pues bueno, yo tengo a mano los libros, pues prefiero mostrarles, ¿no? Exactamente para que quede claro cuáles son. Pero insisto, pues las ecuaciones que vamos, bastante simples, como siempre que vamos a ver hoy, son de la parte de magnetometría de este libro, que es el capítulo 3, por si acaso, ¿no? Eh, sí, métodos magnéticos, capítulo 3, pues es la primera parte, ¿no? O sea, las 4 primeras páginas, básicamente, que son la idea de ver los conceptos más generales, ¿no? Para luego ya poder ver un poco el desarrollo que viene después. Entonces, la idea de esto ahora es, y para lo que sigue, porque las otras técnicas que nos faltan, como decíamos luego, será las técnicas eléctricas y finalmente el radar electromagnético. Entonces, estas tres técnicas están relacionadas con el campo electromagnético. Y igual no se olviden, también nos sobra el tiempo, verán que son 2 semanas, entonces pues todo eso en 2 semanas, pues sí, ¿no? Verán que estamos en este método poco comprimido, bastante. Así que para esas 2 semanas tendremos que ver esto de magnetismo, técnicas eléctricas, técnicas de, de georradar, y cerraremos con la parte de la tomografía sísmica, ¿no? Como he dicho, lo dejamos al final para complementar la parte sísmica que iniciamos. Entonces, para ver qué cosas nos faltan por hacer, ¿no? Dentro de nuestra materia. Entonces, eh, yo sé que ustedes de física, es que es la física 3, ¿no? O física 2, bueno, no estoy muy seguro de cuál de las dos, pero bueno, en la parte, una de esas ven ya la parte de teoría electromagnética y ven algunas ecuaciones. Entonces, de esas ecuaciones de la teoría electromagnética, ¿sí? Nos interesa a nosotros tomar algunas de ellas. Bueno, son 4 ecuaciones, no les voy a escribir, ¿no? Todas, una es para el campo eléctrico, otra la variación, pero una de ellas, no, de las ecuaciones de Maxwell tenemos una de ellas, ¿no? Que me dice que eh, la divergencia del campo magnético, ¿no? El B, que es un vector, el campo magnético es cero, ¿no? Esto es básicamente lo que me dice es que el flujo del campo magnético es siempre cero. Pero si queremos ir un poco más allá, lo que me dice esto es que no existen monopolos o que quieren cargas, ¿no? ¿No? A diferencia
de la ecuación de Maxwell para el campo eléctrico, que en cambio me dice que la divergencia del campo eléctrico es igual a ρ sobre E sub 0, ¿no? Donde E sub 0 es la constante de permitividad y ρ es la densidad de cargas. Entonces, esta pequeña recordatorio de las ecuaciones de Maxwell lo hacemos porque ya van a ver que, como en muchas partes de la física, conviene utilizar una técnica que generalmente no es cierta desde el punto de vista físico, pero matemáticamente luego se hace más fácil, ¿no? Para tratar el problema precisamente de las perturbaciones magnéticas e inclusive también del campo magnético terrestre, ¿no? Que es precisamente considerar lo contrario de esto, ¿no? Que, considerar que si hay monopolos o cargas magnéticas. Pero antes de llegar allá, igual que hicimos con la parte de gravimetría, podemos recordar algo importante que sería las unidades, ¿no? Las unidades de B del campo magnético. Tenemos básicamente que la unidad en el sistema internacional es el Tesla, ¿no? Un Tesla. Por si acaso siempre fueron los Teslas, ¿no? Para esto digo porque generalmente el nombre de Tesla de un tiempo acá se volvió mucho más conocido, pues, sobre todo por la empresa de autos eléctricos Tesla, ¿no? Y yo vi que eso ha dado un conocimiento más nuevo de la figura de Nikola Tesla, ¿no? Pero siempre se llamó Tesla en el sistema internacional. Es decir, Tesla era un científico muy conocido en el mundo de la parte de electricidad y magnetismo, nada más que ahora veo que hay un conocimiento mucho más amplio de quién fue Nikola Tesla, ¿no? Pero bueno, en honor a él tenemos esa unidad. Y lo importante ahí es indicar un poco que tenemos otras unidades, ¿no? Tenemos otras unidades como el Gauss, y esto igual tanto por la bibliografía como por los aparatos que pueden encontrarse, en el cual un Gauss vale 10 a la menos 4 teslas. Entonces, ¿por qué es importante el Gauss? Igual que el Gall estaba relacionado con la aceleración gravitatoria terrestre, un Gauss es aproximadamente la relación en el campo gravitatorio terrestre que vamos a encontrar, ¿no? Del orden de, digamos, de lo que tenemos. Por ejemplo, 10 a la menos 4 teslas, un Gauss, es el campo magnético, por ejemplo, de esos imanes que pegamos en la refrigeradora. Es más o menos una magnitud. En cambio, un Tesla es ya una magnitud de un campo mucho más grande. Si han tenido la oportunidad de desarmar por ahí los discos de las computadoras, hay unos imanes muy potentes. Esos tienen aproximadamente esta otra magnitud. Tesla no está en el orden de los Teslas. Pero aún así, igual que sucedía con el campo gravitatorio, estas unidades son muy grandes, ¿no? Para las perturbaciones que vamos a detectar. Entonces, eh, en la geofísica, muchas veces se utiliza un gamma, ¿sí? Que es 10 a la menos 5 Gauss, y como este es 10 a la menos 9 Tesla. Entonces, este es el orden en geofísica, ¿no? Cuando medimos en la física de la Tierra, las perturbaciones van a estar en este orden, ¿no? En el orden de 10 a la menos 9 teslas, 10 a la menos 5 Gauss. ¿De acuerdo? Entonces son las perturbaciones que vamos a medir. Para tener alguna claridad, pues veamos un documento. De hecho, este documento ya les compartí la clase pasada, pero ahí habíamos hablado justamente sobre la parte gravimétrica. Decíamos, es un estudio, uno de los últimos que se ha hecho aquí a nivel bueno, no del Ecuador, pues no del Ecuador, pero en el Ecuador, ¿no? Seguramente hay algún otro, pero
Tampoco es un estudio totalmente local, es un estudio regional, pero digo, es uno de de las últimas publicaciones. O sea, en estudios se deben haber hecho muchos más, ¿no? Pero en publicaciones, eh, este era, que me pierdo la otra vez, también me causaba dificultad encontrarlo, que entre los que ya tenía aquí. Estaba acá. Ah, es que estaba acá, no. Papers. Entonces me parece que era este. No. Bueno, si no, pues me toca buscarlo por acá. Este. Bien, entonces, como les digo, ya hemos hablado de este artículo desde el año pasado, 2020. ¿Sí? 2020. Lo que nos interesa aquí, no vamos a poder discutir todo el artículo. Bueno, la idea es esto, no estudiar en la zona del Antearco, parte de lo que conocemos como la costa. Y no, lo único que quiero mostrarles, estas eran entonces las mediciones en gravimetría, ¿no? Las medidas de gravimétricas tomadas en esta zona por una medición aerotransportada, por cierto, ¿no? Avión que va recorriendo toda la zona y va mapeando. Entonces, igual si vemos la medición magnética para tener una idea, es esta de acá, ¿no? Entonces, este es el resultado. Voy a agrandar un poco. Entonces, todas estas son las perturbaciones magnéticas de origen magnético, los colores. Y lo que quiero que vean es un poco la escala, ¿no? Las escalas. Entonces, ustedes ven, la escala dice intensidad magnética. Este sería el que nos interesa. Bueno, luego ya hay otras ya relaciones, ¿no? ¿Sí ven? Por ejemplo, aquí se ha reducido al polo. Pero bueno, si supongamos que hemos hecho el experimento, entonces es lo que sale por acá, estos colores de acá. Entonces, lo que quiero que vean es el orden, ¿no? Está en nanoteslas esto. ¿De acuerdo? Entonces, justamente está en el orden de que estamos hablando, 10 a la menos 9 nanoteslas, en un gamma. Pues obviamente, si ven las variaciones del campo, son 135, 45, 0 perturbaciones, ¿no? Alrededor del cero, obviamente. Perturbaciones positivas, perturbaciones negativas, en el orden de los nanoteslas. Obviamente, ya la interpretación de estas diversas perturbaciones, luego con el medio geofísico, pues ya geológico, sí, es parte del artículo, ¿no? Eso ahorita no nos interesa. Por ejemplo, pues aquí hacen ya la relación, por ejemplo, esta perturbación positiva, muy importante, coincide justo con lo que sería la cordillera de Colonche, ¿no? De Chongón-Colonche, que es esta cordillera que está por acá. ¿Verdad? Y por ejemplo, estas perturbaciones en negativo coinciden con lo que podría ser las cuencas sedimentarias, ¿no? O otros elementos más detallados. Entonces, obviamente verán, les decía que este estudio pues no se hizo específicamente para ver estos detalles geodinámicos, ¿no? En términos de prospección, ¿no? Para la prospección seguramente tienen otros resultados, pero eso obviamente no está publicado, ¿no? Esto pues lo que se ha publicado, ¿no? Aparte de los depósitos y eso, lo que si se encontró algo, pues obviamente eso no se publica directamente, ¿no? Son datos. Recuerden que este estudio fue hecho por las empresas petroleras, tanto chinas como ecuatorianas, ¿no es cierto? Entonces, lo que nos interesa, como digo aquí nosotros, es ver un poco cómo es el resultado de una medición magnética. ¿Verdad? Y ver un poco las unidades, ¿no? ¿Sí ven? Las órdenes en los que varía este campo magnético. So, obviamente estas son perturbaciones, positivas o negativas respecto obviamente al campo magnético terrestre de
de la zona. Inclusive acá ya lo dice, ¿no? Reducido al polo, ¿sí? Hay el campo ya relativo, ¿no? Obviamente ya relativizado ya es un poco más uniforme, porque acá en cambio se ve toda la perturbación. Todas estas pequeñas perturbaciones, obviamente, eso es lo que luego les interesará ya a los petroleros, ¿no? Para ver exactamente las estructuras. Pero aquí, como les interesa a nivel, el paper me refiero, a nivel regional, pues es suficiente. Entonces, ven, ese es un poco el orden por mostrarles un estudio, ¿no? Hay otros, creo que inclusive aquí estaba el otro que también vimos. Estaba, y este es de una escala mucho más grande, ¿no? Sí, este es del 2000, este es de esta persona del UTPL, de Loja, ¿no? Bueno, con un equipo español además, entonces ellos lo que presentan, sería en gravimetría y en magnetometría, eh, si ves esto, ¿no? Obviamente estas, por ejemplo, estas son medidas satelitales. Entonces, a medidas satelitales, pues la escala es mucho más grosera, ¿no? O sea, aquí se puede ver estas dos diferencias, que bueno, las interpretaciones ya pueden ser varias, ¿no? Justamente, bueno, aquí interpretan esto como esta, esta cuenca, la cuenca sedimentaria de Cuenca, ¿no? Aunque sea repetitivo, ¿no? La cuenca sedimentaria de Cuenca, el Golfo de Guayaquil, acá el río de Carnegie, estas dos grandes, y acá interpretan esto como la placa de Nazca, ¿no? Pero bueno, eso es como digo, y acá obviamente, por ejemplo, esta negativa de acá como, como esta cuenca sedimentaria de Talara Tumbes, pero pues es obviamente son interpretaciones, una vez más lo que hicieron, que vean aquí, ¿no? Una anomalía magnética en nanoteslas. Aquí generalmente las medidas están más relacionadas al sistema internacional, ¿no? Pero en muchos aparatos va a aparecer todavía en Gauss. Por ejemplo, si ven este libro de Treyford y Sheriff, que decía que trabaja con unidades antiguas, ahí trabaja más con Gauss, ¿no? Y en muchos aparatos directamente sale en esto, ¿no? En gamas, en los aparatos, ¿no? Pero pues, si ven un gamma es un nanotesla, en otras palabras. Acuerdo, pero hay muchos aparatos magnetométricos que tienen esa escala en gamas directamente. Bueno, entonces por eso hay que saber. De todas maneras, este estudio, si bien es un estudio a nivel regional, sí, ¿no? Solamente a nivel regional, aparte, porque la parte gravimétrica se hace en un estudio local, es decir, ¿no? Gravímetros. Entonces, estas son anomalías gravimétricas, anomalías gravimétricas. ¿Mm? Y de todas maneras, creo que tengo otro más que también se puede tener una primera idea, ¿no? De lo que se puede hacer con esto. Aunque aquí me parece que hay. Estos me parece que son estudios eléctricos. Pero bueno, digamos, por si acaso. Este es el estudio eléctrico. Este es el georradar. No, este es para el georradar, ¿no? No quería ver si es que había un estudio a nivel de escala pequeña. No, este es para el georradar, ¿no? Sí. Entonces, esto lo veremos después, cuando veamos el georradar. Pero bueno, también se puede utilizar esto a una escala mucho más pequeña, ¿no? Nada más
eh, por conocimiento. Yo les muestro esos papers porque, bueno, ese es un poco el área de investigación mía, entonces algo yo conozco más. A escala más pequeña, obviamente yo no he trabajado directamente, aunque puedo indicarles que donde se han trabajado esto es ahí en los yacimientos arqueológicos de la profesora María Soledad, ¿no? He hecho algunas observaciones ahí con magnetómetros, mediciones magnéticas. Quienes hicieron esas observaciones geofísicas es el Instituto de Patrimonio Cultural, ¿sí? En ese caso ellos tienen esos equipos, ¿no? Son magnetómetros portátiles que sirven para hacer ese tipo de mediciones y lo hicieron ahí en las zonas donde María Soledad hace sus investigaciones. Sí, podemos ir a una escala mucho más pequeña y obviamente en el caso como más o menos supondrán, en el caso de la magnetometría permite ya observar cuestiones no solo, tal vez inclusive cuestiones metálicas, ¿no? Más en el caso de la arqueología. Aunque también pues, puede mapear cosas que no son necesariamente metálicas, ¿no? Como ya veremos de dónde salen esas perturbaciones. Y lo mismo pues, puede servir para la prospección, ¿no? Para la prospección mineralógica también. Pero como les digo, yo les muestro los papers un poco a nivel todavía de regional para ver las escalas y un poco cómo se ven esas, esas variaciones del campo magnético, ¿no? Para recordar también, pues digo, las unidades, al menos tener claro esas unidades. Bueno, el campo magnético tiene varias manifestaciones, por ejemplo, está la inductancia magnética, el potencial magnético, que es el que vamos a utilizar. Eh, pero nosotros, pues, por el momento vamos a concentrar en el campo y en el potencial también, que ya vamos a ver que el potencial no necesariamente tiene unas unidades definidas por sí solos, ¿no? Entonces, otra cosa es recordar que el campo magnético es un vector. Y lo mismo que pasó con la gravedad, como sabe, con el campo gravitatorio es la gravedad, ¿no? La aceleración es un vector. Entonces es más fácil buscar un potencial, es más fácil trabajar con potenciales porque se puede sumar escalarmente, hacer una suma escalar. Pues la idea es precisamente trabajar con un potencial, ¿no? Potencial magnético, aunque al final no sea lo que se mida, pero para las ecuaciones, hasta llegar a lo que se quiere medir, es más fácil. Bueno, para terminar un poco, sí decía esta parte que hizo María Soledad sobre la arqueología, el Instituto de Patrimonio Cultural, bueno, que es el instituto que está en Quito, ¿no? Ahí hay algunos equipos de geofísica, ¿no? Es el que está ahí en la calle 10 de Agosto y Colón, ¿no? Entre los equipos que ellos tienen un magnetómetro portátil para hacer este tipo de observaciones en la escala arqueológica, ¿no? Entonces, eso como conocimiento, al menos saber dónde tienen esos equipos, ¿cierto? Eh, Así que la otra magnitud que nosotros queríamos definir es suponer, habíamos dicho que vamos a hacer una suposición que en principio es falsa, Profe, ¿sí? ¿podría dejar de compartir su pantalla Así porque es. se ve minimizado? Déjame detener la presentación. Listo. Ese no se ve bien. Entonces, habíamos empezado diciendo que no existen monopolos magnéticos. Bueno, hay algunas teorías que dicen que sí, pero eso no vamos a discutir ahora. Teorías muy hipotéticas todavía, ¿no? O sea, pero aquí lo que vamos a hacer es un ejercicio nada más. eh, Digo, no es la idea un poco a veces de estas ecuaciones, uno puede hacer o pensar en cosas que son abstractas, que uno no puede medir en la naturaleza, pero a nivel de ecuaciones resulta más fácil y luego se vuelve algo que sí se puede medir. Entonces, por eso vamos a pensar que tenemos un monopolo magnético, ¿no? ¿Verdad? Entonces, con eso podemos definir nuestro campo magnético como una constante, que no sé si ponerles todas las constantes, porque bueno, aquí hay varias, ¿no? No es como la constante gravitatoria. Vamos a ponerles todas.
¿sí? La carga magnética M y la distancia. Esto obviamente es la del vacío y esta es la relativa, ¿no? Relativa al medio en el que se encuentre. Porque a diferencia de la gravedad, que básicamente se transmite a través de cualquier medio, el magnetismo no, ¿no? Depende, se puede ser frenado por otros elementos. Entonces, por eso requiere una constante permitividad del vacío y otra relativa al medio donde se transmita. Y obviamente, si este es el campo, ¿no? Que lo he escrito como escalar nomás, pero saben que es un vector. También puedo definir el potencial de manera parecida. MR, ¿no? Entonces, este es el potencial magnético. Y es con este con el que vamos a trabajar porque la ventaja, decimos siempre, los potenciales son escalares, ¿no? Igual, aquí si bien yo lo he escrito como vector, aquí falta todo un vector director que me da la dirección del campo. En cambio, este solamente es un escalar. Es más fácil trabajar con un escalar. Así que la idea es que yo voy a definir lo que sería. Esto es para un monopolo, ¿no? Estamos hablando de un monopolo y ahora el potencial. Porque pues de su experiencia que ya creo que todo el mundo ha tocado ya un imán, ¿no? Pues sabemos que siempre tiene dos polos, ¿no? Entonces, digo, la idea es pensar que estamos trabajando con un solo polo, pero en realidad la idea sería que podemos simplemente trabajar con dos de ellos, ¿no? Para eso, yo lo que voy a hacer es como lo siguiente. Voy a imaginarme que este es mi dipolo, mi imán. Le he puesto así en la dirección horizontal. Y voy a suponer que estoy haciendo mis mediciones en un punto, una vez más, verán, estás suficientemente alejado de esta distancia, es mucho mayor que esta distancia de acá. Obviamente, yo estoy haciendo, no a la escala para que se pueda ver el gráfico, ¿no? Pero la idea es que esta distancia a la que estoy haciendo la medición respecto al tamaño del imán es muy grande. Entonces voy a trazar estos triángulos, creando algunos triángulos. Aquí justo en la mitad, ¿no? Tengo esos dos triángulos que se me forman ahí. ¿Qué más puedo hacer? A esta distancia de aquí, yo le voy a llamar C, ¿no? A toda la distancia. A más de eso, yo le puedo llamar a esta distancia a la que va del centro del dipolo. Vean que este es un dipolo, ¿no? Tiene dos polos. Quieren este ser negativo, este ser positivo. La distancia al punto de observación, entonces acá está el observador, ¿no? La distancia al punto de observación le voy a llamar R. Ya esta distancia sería la distancia al polo positivo, esta la distancia al polo al revés, ¿no? Esta sería la distancia al polo negativo, distancia del polo positivo. También se me forma un ángulo aquí. Yo lo puedo hacer más hacia acá, ¿no? Todo este ángulo, que lo voy a llamar teta. Puedo además de eso trazar de aquí una perpendicular. ¿Sí? Trazo de aquí una perpendicular. Y voy a encontrar que este ángulo va a ser, en principio, verán que este ángulo es la horizontal con la que va a la mitad. Pero como esto está bien alejado, yo puedo hacer que este ángulo sea similar al de acá, ¿no? Porque al final, cuando estoy muy lejos, estos, como estoy casi en el infinito, estos son paralelos, ¿no? Por eso les digo, la idea una vez más aquí es que la cuestión fundamental es que R es mucho, mucho mayor que la distancia C. ¿De acuerdo?
Entonces, si yo hago esta distancia muy grande, estos ángulos, este y este, van a ser iguales, ¿no? Verán que no son, una vez más, geométricamente iguales, son experimentalmente equivalentes, ¿no? Siempre entre la igualdad matemática y la igualdad experimental hay una diferencia, ¿no? Entonces, cuando pongo muy lejos, estos dos van a ser iguales. Y obviamente este pedazo que se me forma acá, este cateto, va a ser igual, como es cateto adyacente, va a ser igual a C por el coseno de teta. ¿Sí? Así que si proyecto, ustedes ven esta distancia, la diferencia entre la distancia negativa menos la distancia al polo positivo, la diferencia va a ser esto de acá. ¿Sí? Estoy proyectando esto hacia acá. Una vez más, estoy imaginando que estas tres son paralelas en sí, ¿no? ¿Sí? Entonces, al proyectar, va a proyectarse hasta acá y esta va a ser la diferencia. Y esto obviamente es aproximado. Este símbolo de aproximado existe en el experimento, no en las matemáticas. Entonces, aproximadamente va a ser igual a C coseno de teta, esta diferencia. Tengo esa diferencia entre las dos. Y yo puedo escribir mi potencial magnético como la suma simplemente de dos potenciales, ¿no? El potencial del polo positivo menos el potencial del polo negativo, ¿no? Donde este menos es simplemente, verán que no hay ningún imán que venga marcado, ¿no? Norte, sur, positivo, negativo, eso es pura convención, ¿no? O sea, no hay ningún imán fundamental en la naturaleza que nos diga cuáles son los dos polos. Sabemos que hay dos, podemos escoger cualquiera. El uno positivo, el otro negativo, entonces a este le llamo positivo, a este le llamo negativo. Al revés, no tiene ninguna... Hay cuestiones, ustedes ven que son totalmente relativas, como esta, como los nombres que les pongo a los polos, pero recuerden que eso vimos en la clase anterior, en cambio hay otras cuestiones en la ciencia y en la tecnología que son absolutas, ¿no? Como hemos dicho, la escala de medición de altitudes. No es que nosotros nos podemos poner, para medir las altitudes a nivel de la Tierra, nosotros no tenemos que decidir la escala ni de dónde mido, ¿no? Hay una escala ya absoluta que se ha definido para a partir de ahí medir. Y no hay otras medidas posibles, por lo que explicamos en la clase pasada. Pero acá, por ejemplo, es al contrario, ¿no? Entonces, a este le pusimos llamar negativo, a este positivo. No hay ningún problema, ¿no? Eso no cambia nada. Entonces, estos potenciales voy a reemplazar por esta fórmula. Acá tengo toda una constante U sub 0,4 pi. Vas a poner que esto vale 1 por el momento. Luego volveremos a poner todos estos números de acá. ¿De acuerdo? Todos esos números de acá adelante. Así que esto pues simplemente será, lo que me interesa es el polo positivo sobre su distancia R. La distancia R es la positiva menos el polo negativo sobre la distancia negativa. Entonces aquí vemos la utilidad del monopolo, ¿no? Esto es un monopolo, pero ya en la practicidad, pues simplemente me sirve para pensar que yo puedo expresar mi dipolo, es decir, mi imán, como la resta de los potenciales de dos monopolos. Verán que esto lo puedo hacer a nivel de un escalar, que es el potencial, ¿no? A nivel del campo ya tendría que hacer vectorial, más complicado, ¿no? Tiene que ver componentes en X y Y. Cambio esto es escalar, simplemente les sumo escalarmente, ¿no? Repito, aquí faltan unas constantes, que son todo esto de acá, pero por el momento las obviamos, luego las volveremos a poner, ¿no? Entonces voy a hacer las operaciones con eso. Me queda simplemente que el potencial de mi dipolo ha sido igual. Esto lo puedo escribir como de la siguiente manera, ¿no? Puedo sacar positivo, negativo. Y esto va a quedar
M, verán que es el mismo valor M, ¿no? Estoy viendo que este M y este M de acá son lo mismo. Todavía no hemos dicho en qué me vamos a medir eso, por cierto. Vamos a ver en qué unidades se mide este M, esta carga magnética. No hemos dicho todavía. Entonces es lo mismo, ¿no? Nada más que cambia el signo. Me queda M y acá sería de negativo menos, este pasa acá, de positivo. Y este de negativo menos de positivo valía lo de acá. ¿De acuerdo? Por lo tanto, me queda que esto vale C por el coseno de teta. Y acá me queda D y D, este y este. Obviamente, como estamos diciendo que en el infinito estos son paralelos, ¿no? Cuando estoy muy lejos, este es igual a R, es igual al de acá, ¿no? Entonces puedo poner simplemente R cuadrado. Entonces, bien, estos son los típicos ejemplos entre la parte experimental, dónde puedo aproximar, dónde no puedo aproximar. Todas estas aproximaciones, todo, en realidad, la parte de la ciencia aplicada se basa en hacer aproximaciones. Nunca utilizamos las ecuaciones matemáticas tal y cual como salen de las teorías, ¿no? Siempre tenemos que hacer algunas aproximaciones porque las medidas que hacemos son aproximadas. Las teorías son infinitamente perfectas, ¿no? O sea, podemos, casi siempre todas las teorías son hechas en números reales para poder derivar. Aunque la derivada existe en el campo de los reales, ¿no? Donde es continuo todo, ahí se puede sacar las derivadas. Pero en la vida real no es así, ¿no? Porque en la vida real nuestros aparatos tienen una precisión finita. Entonces nosotros, en estas aproximaciones que vamos haciendo, obviamente, ¿cómo las justificamos? Las justificamos luego llevándolos a la medición, ¿no? Hacemos los experimentos, vemos que las aproximaciones que hemos hecho funcionan y seguimos trabajando, ¿no? Entonces, ¿verdad? Pensar que solamente, porque si es solamente hacer matemáticas, todas estas aproximaciones que hacemos, pues no se justifican, ¿no? O sea, eso no se puede hacer, se justifican en vista de que se han hecho aproximaciones, luego se han obtenido resultados, por ejemplo, esto, y luego se ha medido y se ha visto que la aproximación es suficiente, ¿no? Entonces, todo son aproximaciones, ¿no? Sismología, gravimetría, ahora acá. Hacemos siempre aproximación tras aproximación, ¿no? Pero esa es la idea, ¿no? Así es como funciona esto, ¿no? Partimos de una teoría que es exacta, son las ecuaciones de Maxwell. En las ecuaciones de Maxwell no hay aproximaciones, ahí algo es igual a algo y se acabó. Pero de esas ecuaciones vamos aproximando a las cuestiones prácticas que ya necesitamos. Por eso lo importante sería hacer siempre experimentos sobre esto, ¿no? Ir a experimentar con los magnetómetros. Generalmente las brújulas, pues bueno, al menos eso nos permite hacer mediciones, pero a diferencia del gravímetro, que recuerden que decíamos que el gravímetro, pues con un péndulo, alguien ya pudo hacer esas mediciones hace más de 300 años, para el magnetómetro es mucho más difícil, ¿sí? Solo medir desviaciones del campo magnético terrestre, las desviaciones diarias que se producen, por ejemplo, por la actividad solar, muchas veces la actividad solar que genera desviaciones del campo magnético terrestre. Eh, con esos imancitos que se pegan a las refrigeradoras, con eso no van a ver, ¿no? O sea, igual con las brújulas, por más precisas que tengan, van a servir para otras cosas, pero para medir desviaciones del campo, a menos que tengan que ser un depósito gigante de un material ferromagnético como la pirita de hierro muy cerca, pues no van a medir, ¿no? Para medir esas desviaciones hace falta una tecnología más contemporánea, ¿no? No sé, serían, por ejemplo, experimentos que uno podría tratar de hacer en la casa, pero hay muchos, siempre he visto ahí de esos experimentos que hacen en el internet, que funcionan, los que sí funcionan, ¿no? Porque bueno, hay un montón que son solamente pasatiempos, pero hay algunos que sí funcionan. Por ejemplo, para hacer un magnetómetro, algo que mida las variaciones del campo magnético terrestre, necesitamos un imán de estos que les digo que salen de los discos duros de las computadoras, ¿no? Estos discos que se llaman imanes de neodimio. No sé si los han visto, pero generalmente en todos los discos de las computadoras están. Bueno, ahora muchas computadoras vienen con discos de estado sólido, ya no tienen eso, pero los que tenían disco, verdaderamente, porque los de estado sólido no son discos,
memorias grandes nada más. Pero bueno, los que tenían esos discos tienen esos imanes. Entonces, con un imán de esos y un láser, ¿no? Para hacer una fuente de luz que se mueva, podemos llegar a medir, hacer observaciones de campos magnéticos, de variaciones del campo magnético, ¿no? Pero entonces la precisión que se necesita es mucho, mucho mayor, ¿no? Que para la gravimetría. Y de hecho los aparatos, por ejemplo el aparato, cuando trajeron acá el aparato de patrimonio cultural, ese es un aparato que funciona con el movimiento, o sea, lo que hace es medir las variaciones de campo magnético de una molécula eh, de un hidrocarburo. Generalmente lo que se necesita ahí sería, en realidad se necesitaría hidrógeno, ¿no? Que tenemos un spin de un electrón muy perfecto, pero obviamente trabajar con hidrógeno no vale, es muy caro. Se utiliza un hidrocarburo, de hecho el aparato se utilizaba simplemente, no se puede utilizar gasolina, por ejemplo, porque es muy volátil, además. Lo utilizaba era ese encendedor que venden ahí en las ferreterías, en los comerciales. Hay un hidrocarburo que creo que es una mezcla de queroseno, ¿sí? O de queroseno, eh, que se utiliza para encender los carbones en las parrilladas, ¿no? Entonces con eso se rellenaba y son las variaciones de esas moléculas de hidrocarburo al someterlas a un campo, el campo que genera el aparato, eliminar el campo y medir cómo decaen respecto a la variación del campo magnético que están midiendo. Son esas variaciones las que mide el aparatito este, ¿no? O sea, si ven, es a nivel atómico en realidad esas variaciones. Y la capacidad de la electrónica actual de amplificar esas pequeñísimas variaciones. Pues obviamente darse cuenta que para que funcione eso se requiere, por ejemplo, estar lejos de fuentes electromagnéticas como cables, no hay que llevar ningún elemento metálico, ¿no? Pues el operador sacarse todo, sea relojes, monedas, en lo posible no tener zapatos que tengan elementos metálicos, correas, ¿sí? Para no perturbar esa medición, ¿no? Pero es posible, o sea, ¿sí? Es posible medir ese tipo de variaciones en el orden 10 a la menos 9 nanoteslas, que es lo que va a variar el campo magnético, ¿no? A nuestra, a nuestra escala. Ahora, obviamente, si es que alguna vez he tenido la oportunidad de hacerse una tomografía de resonancia magnética, ahí la escala es muchísimo mayor, ¿sí? Ahí la escala exactamente creo que llegan a los 10 a la menos 13, menos 12 teslas, ¿no? Y ahí las indicaciones son mucho más serias, ¿no? Cuando uno va a hacerse una tomografía de resonancia magnética, pues los campos que utilizan son mucho más potentes. Por eso siempre le dicen, ¿no? Cuidado con llevar objetos metálicos, a sacarse todas las cosas, etcétera, metálicas. Porque los campos que se utilizan son mucho más potentes para medir esas pequeñísimas variaciones que luego permiten tener esas imágenes, ¿no? Porque en realidad ahí sí, en esa resonancia magnética, ahí sí lo que miden es el spin del agua, ¿no? De la molécula de agua, básicamente. Que es una molécula mucho menos polar, por ejemplo, que un hidrocarburo. Entonces, por eso que necesitan una densidad más grande, pero por eso les digo, esa tecnología para la medición de los campos magnéticos es más nueva, ¿no? O sea, no es algo tan antiguo como la gravimetría. Así que, bueno, esperamos una vez más tener algún día a mano eso. No es tampoco es tan caro, ¿no? O sea, son elementos no tan costosos. Algunas instituciones aquí sí las tienen. Entonces, la idea es, con estas, es utilizar este potencial. Eh, y de todas maneras, ahora ustedes ahí dependiendo ahí sí una vez más de la bibliografía, a veces van a ver que a esto le ponen con un signo negativo. Eh, porque depende, ¿no? Depende cuál escogí acá, positivo o negativo, ¿sí? Esto no tiene ninguna indicación, entonces ese signo de ahí pues no me va a decir mucho, pero por si acaso pues para ver la otra referencia. Como les decía, ¿no? Este libro
Está en español, Problemas resueltos de geofísica. Son los autores españoles. Pero aquí no hay mucha teoría, sino simplemente está la parte, digamos, las fórmulas, ¿no? Entonces ven que se parece el geomagnetismo y aquí aparece, por ejemplo, la fórmula que estamos obteniendo ahí. Menos m coseno y adelante tiene un menos, ¿no? Entonces ese es el menos que quería confirmarles de que también está aquí presente, ¿no? Pero eso les digo, ese menos es pura convención, ¿no? Podemos coger el uno o el otro. Entonces, bueno, ya voy a borrar esto, verán que como les digo, la idea es esta, ¿no? Sobre todo, que estamos muy alejados de nuestro dipolo. Entonces, básicamente estamos haciendo como que todas estas tres fuesen paralelas, ¿no? Estamos en nuestra aproximación, pero en realidad sucede esto. Entonces tenemos que siempre pensar en esta aproximación, ¿no? La distancia es mucho mayor, lo cual siempre se cumple porque estos, como digo, estos monopolos son bastante más pequeños que la distancia de observación. Entonces verán que esta fórmula que vamos a obtener es importante porque es la base luego ya de los ejercicios que podemos hacer sobre magnetismo terrestre, ¿no? Entonces, por eso que quería dejarles, es decir, que también podemos poner menos cm ¿de acuerdo? Entonces, insisto, ese menos de ahí no depende mucho de la convención que ustedes hayan escogido, cuál escogen positivo o negativo, eso no va a cambiar demasiado nuestro resultado, ¿no? Generalmente. Pero bueno, en muchos libros como ese, pues, se encuentra con ese menos ahí. En el otro, si lo revisan, va a estar con el más. Entonces, por eso les aclaro, ¿no? Que es una... Les pongo el que es con el menos porque generalmente de aquí es donde va a pedir que hagan algún ejercicio. No sé qué tan fácil les resulte obtener este libro, o sea, buscarlo por ahí, ¿no? Yo igual no lo he encontrado. ¿No? Entonces, digo, el problema de este es que no tiene teoría, solamente tiene al inicio la lista de las ecuaciones. Y también es importante, ¿no? Porque tiene muchísimos problemas, pero se centra más a nivel global, ¿sí? Es un libro, una vez más, pues, desde el gráfico mismo, se centra más en la geofísica, pero a nivel global. A nosotros nos interesa a escala más pequeña también, ¿no es cierto? Y bueno, ¿qué hacemos con estos? Con eso de ahí no podemos medir, eso es un valor que luego vamos a utilizar. No sé si de una vez lo ponemos en el caso del campo terrestre para hacer ya un... Sí, yo creo que podemos poner. Porque claro, para mañana ya nos quedaría un deber que tenemos que hacer, ¿no? Ah, por cierto, verán que no he hecho todavía esos promedios para lo que sería el primer periodo, ¿no? Pero bueno, podemos luego eh, ver eso. Ah, entonces todavía tenemos una aproximación más. No, vamos todavía una aproximación más, ¿no? Entonces, obviamente este sería todo un campo, pero a veces necesitamos la componente, perdón, todo un potencial es esto, ¿no? Tenemos, ¿cómo pasamos, recuerden, del potencial al campo? Pensaba ya mostrarles algo directamente de unos ejercicios de ahí, pero no, todavía tenemos unas ecuaciones más que ver antes de pasar a los ejercicios, para luego igual pedirles que ustedes hagan mañana uno. Eh, Recuerden que como pasamos de un potencial al campo tenemos que derivar.
Entonces tenemos que hacer la derivada. En este caso, como necesitamos la componente radial, definimos por esta cuestión del signo, ¿no? Por esta cuestión del signo, pues, coge la negativa, la dirección. ¿Cómo tomamos la dirección? ¿Hacia el centro o del centro hacia acá? Una vez más, es pura convención. Entonces, en este caso lo escoge negativo, pero lo que importa es la derivada. Al hacer la derivada, lo que voy a derivar es r cuadrado, ¿no? Los otros son constantes. Cm coseno teta es constante. Y lo que voy a derivar es r a la menos 2, con el menos se hace más. Y me queda r a la menos 3. Y me falta un medio por acá, ¿no? Que al derivar a la menos 2 me queda menos 3, queda entonces un 2 por acá, ¿no es cierto? ¿Está bien? Tengo la duda de que esté derivada le da la menos 3. Si volveríamos a... no, si integraríamos otra vez, queda 3 menos 1, el 2 con este 2. Simplifica, ¿no? Estamos de acuerdo. Entonces, si ven, ahora me depende esto de r a la 3. Y así podría, por ejemplo, encontrar si esta es la componente radial, que en realidad muchas veces es la que necesitamos en nuestra dirección. Entonces, ¿a qué nos referimos por componente radial? Pues es esta, ¿no? La que está en esta dirección. ¿Sí? La dirección que apunta hacia el dipolo, a diferencia, recuerdan, de las anomalías de Bouguer, que son las componentes horizontales, ¿no? Dependiendo del campo que estemos trabajando, trabajamos con las componentes radial u horizontal, ¿sí? Entonces, en el campo, en Bouguer, lo que nos interesa es la anomalía horizontal, en geometría. En cambio, en la magnetometría, lo que nos interesa más es la anomalía en dirección hacia la dirección radial, ¿no? Aunque las otras también las podemos calcular, ¿no es cierto? La cuestión es seguir derivando. Por ejemplo, acordarse que la idea es que aquí tenemos componentes, verán que serían componentes esféricas, ¿no? Entonces, la componente esférica es 1 sobre r de phi respecto a teta. Bueno, esa pueden hacer la derivada, me va a quedar algo como de 2cm seno de teta sobre r cubo también, ¿no? Obviamente primero van a hacer la derivada. Acá vamos a reemplazar todo esto. La derivada del coseno simplemente me va a dar el seno, ¿no? Menos el seno. Y luego reemplazamos todo por otra vez este 2m coseno. ¿De acuerdo? Entonces puedo calcular esas otras derivadas, pero como digo, la que me interesa más es esta primera de acá. Porque a partir de eso, pues ya esto sería en forma general. Yo puedo dividir esto en dos, como decía, en dos partes. Una parte es el estudio de las anomalías eh, causadas por materiales enterrados, o de una vez la anomalía causada por el campo magnético terrestre en forma general. La que me falta todavía reemplazar es ese coseno de teta de ahí. Creo que vale la pena todavía igual reemplazar para dejar todo en función de unas coordenadas X y Y, ¿no? O pasamos directamente al ejercicio. Porque aquí a veces he visto que cuando hacemos esto, como ya repitiendo la materia varias veces, yo generalmente ahorita solía mostrarles la perturbación, ¿no? de un dipolo enterrado, que es básicamente cuando hacemos magnetometría y queremos ver perturbaciones pequeñas. Y después pasar a la parte ya del campo magnético terrestre, ¿no?
verán que primero tenemos que, como siempre, encontrar las componentes del campo magnético terrestre para luego pasar a unas componentes ya locales, ¿no? Igual que el campo, bueno, el campo gravitatorio, hemos dicho. Primero tenemos que definir exactamente cuánto vale la gravedad en el terreno que estamos midiendo y luego, con la ayuda del gravímetro, vamos a ver esas desviaciones de la gravedad. Entonces, lo mismo es en el campo terrestre, en el campo magnético, ¿no? Por eso yo había dejado estas dos técnicas primero, y luego veremos que cambio campo eléctrico terrestre de por sí no hay, ¿no? Entonces, por eso la dejamos esa un poco al final. Pero en cambio, si vamos a medir perturbaciones del campo magnético o gravimétrico o gravitatorio, tenemos primero que determinar exactamente cuánto es el campo a nivel terrestre. Entonces, para eso nos va a servir de punto de partida esta fórmula de acá. Entonces, vamos a cambiar un poco. Antes primero veíamos el dipolo enterrado. No creo que nos haga falta tanto. Entonces, veamos. Simplemente pasemos a la parte del campo terrestre para que igual mañana puedan hacer el ejercicio. Entonces, la idea es que nos va a servir esta forma. La idea, recuerden el ángulo, ¿sí? Este ángulo, ¿cuál era? No pierdan de vista, ¿no? Es el ángulo respecto a la horizontal, ¿no? Entonces, la idea es que este 2cm, esto pues son constantes, ¿no? Vamos a ver, hemos dicho cuánto valen estos valores, hay que ver cuánto vale eso. ¿Cuánto vale el LR de ahí, en el campo terrestre? Así que podemos ver luego la perturbación de una anomalía. Vamos a ver de cualquiera de las dos maneras, ¿no? Primero ver la anomalía de un objeto enterrado. Creo que resulta mejor ver primero lo del campo terrestre, de las, no sé, experiencias de las otras clases. Entonces verán que vamos a utilizar esta fórmula de partida. De hecho, no le voy a borrar. Pero lo primero que hay que comprender es que el campo cuando yo salgo con una brújula, ¿no? Al campo, obviamente yo voy a ver una primera componente que me desvía la brújula en relación al polo norte magnético. Entonces, poner que yo estoy parado aquí. Este es el polo norte magnético. Y obviamente esto, si este es mi plano de observación, este es el suelo, yo voy a medir una primera componente así, ¿no? ¿Sí? Esta desviación, verá que siempre el polo norte magnético se diferencia del norte, que sería el norte geográfico, ¿no? No es exactamente el mismo. Sería interesante ahorita igual hablar un poco sobre las teorías de cómo funciona el núcleo del campo magnético terrestre. Recuerden que en geodinámica ya hablamos un poco de eso, porque recuerden que hablamos acerca de las anomalías magnéticas, que son la base de la determinación del movimiento de las placas, que fue, digamos, la prueba final, la que se aceptó ya para estar seguros de que las placas se movían, se creaban material dentro de las dorsales medioceánicas, ¿no se acuerdan? Entonces, ahí hablamos algo sobre las teorías de la generación del campo magnético terrestre. Es un campo igual que todavía se investiga, ¿no? Hay investigaciones sobre eso, pero como digo, no estamos haciendo un curso específicamente de geomagnetismo, tenemos que acoplarnos un poco a las clases, pero sería interesante al menos interesarse un poco de dónde viene ese campo magnético terrestre. En realidad, el origen, no le voy a escribir ahí porque les voy a poner un material complementario para que lo vean precisamente, es lo que se conoce como la magnetohidrodinámica, porque digo, si no se alargan las cosas que tenemos que hacer no, y no llegamos a las ecuaciones. Así que eso igual lo hice el semestre pasado, encontré un material interesante ahí, una vez más divulgativo,
sí es a nivel divulgativo, pero con cierta profundidad, ¿no? O sea, que vale la pena. Que es un video adicional que pueden ver, yo les pondré ahí en la clase, en el Moodle, para que vean un poco el origen del campo magnético terrestre y sobre todo las dificultades que tenemos para explicar algunos temas que existen ahí. Entonces, dejamos un poco abierto eso. Quizá primero vean el video y luego pues podemos hablar la siguiente clase, ¿no? Por el momento imaginémonos que sabemos que el campo magnético terrestre está producido por un dipolo. Aquí igual hay que tener cuidado, o sea, no es un dipolo verdadero, simplemente esto es la aproximación que nosotros hacemos, pero no es que dentro de la Tierra hay un imán gigante, ¿no? O sea, no es así, no es así de simple. Esto vamos a aproximarlo. Y ese dipolo gigante, pues lo que hace es cambia nuestra dirección, ¿no? A este ángulo de acá le vamos a llamar la declinación, ¿no? Entonces, el N, bueno, entiendo, esto no lo voy a poner, ¿no? Polo norte magnético, el D es la declinación, simplemente el ángulo entre el norte geográfico y el norte magnético. Entonces, es el norte, esta es la dirección este, ¿de acuerdo? Pero verán que el hecho de que tenemos algo enterrado, la idea es que nosotros estamos caminando por la superficie de la Tierra, la idea es que el campo magnético viene de abajo, ¿no? Entonces, no solamente va a producir una componente horizontal que mueva mi brújula en dirección este-oeste, sino que también hay una componente de inclinación que hace que la brújula, si yo pongo una brújula horizontal, le jale hacia abajo, ¿no? Entonces es una componente que no es tan, que no la medimos tanto, pero sobre todo actualmente, como ya tenemos herramientas como los GPS que no requieren tanto de orientación magnética, pero pues antes sí había mucho cuidado en medir esa componente también, ¿no? La componente de inclinación. Pero, digo, creo que quede claro un poco que esto va a tener una componente así, pero en realidad el campo magnético, si quieren el campo magnético, si lo dibujo, este sería el verdadero campo magnético, el B. ¿Sí? Es decir, si esto es la superficie, por acá tengo mi Z, profundidad. Y yo tengo un ángulo que se forma entre el verdadero campo magnético, que en realidad tira hacia abajo, ¿no? ¿Sí? Tira hacia abajo y además desvía del norte. Entonces, este otro ángulo también es importante. Es la inclinación, ¿no? Entonces, a esta componente, que la mido en superficie, la voy a llamar la componente H, ¿no? De horizontal, nada más. Y en función de esto, pues yo tengo que considerar esto para ya plantear mis ecuaciones del magnetismo terrestre. Ahora ahí sería, tal como recuerden, vimos algo también en geodinámica, decíamos que hay unas partes que necesitamos cierto conocimiento de la trigonometría esférica. Bueno, las ecuaciones del magnetismo terrestre vienen de la trigonometría esférica, ¿no? De la aplicación del seno y del coseno, teorema del seno y el coseno, que ustedes manejan bien en geometría plana. En trigonometría plana, en trigonometría esférica, pues igual, ¿no? Tenemos los teoremas de seno y coseno. Ahora, eso no considero una vez más que sea importante desarrollarlo, pero al menos explicar que de ahí vienen las fórmulas que vamos a utilizar, ¿no? Y más bien empezar a partir de esta fórmula, entonces más o menos tiene esto de acá. Entonces, aproximamos, ¿verdad? El campo con un monopolo, perdón, con un dipolo, ¿no? Que tiene la forma B sub 0 sobre A al cubo. ¿De acuerdo? Estamos haciendo que el coseno, en este caso el coseno el ángulo sea 0, el coseno vale 1,
Y todos estos otros valores, verán que los teníamos, ¿se acuerdan que faltaba una constante ahí? Bueno, pues eso lo vamos a meter dentro de estas constantes de m, ¿no? Sí, el valor de m que tenemos ahí. Y lo importante es entender cuánto valen esos otros valores que están ahí, ¿no? Por ejemplo, A es el radio de la Tierra, ¿de acuerdo? Una vez más, verán que esto es una forma de aproximar el campo magnético. Digo, no es que estamos pensando que existe un imán metido debajo de la Tierra. Una aproximación, ¿verdad? A es el radio de la Tierra. El C es la constante esta de inducción magnética que vale 10 a la menos 7 hendrios por metro. Obviamente el hendrio, ese H de ahí, es una unidad del sistema internacional. Lo único que nos interesa es saber que está en el sistema internacional para poder trabajar el resto. Entonces, ahí hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque generalmente esto nos van a dar en kilómetros, ¿no es cierto? Pero yo no puedo utilizar en kilómetros. Para que funcione, tendré que utilizar en metros, sistema internacional. Y me falta el valor del monopolo. El valor del monopolo. O del monopolo magnético, que vale en este caso 8 por 10 a la 20. Y aquí ya no leo la letra, como ya seguimos utilizando los apuntes tanto tiempo. A ver, para estar más seguros. Ya se van. Es a la 21, pero bueno, estar mejor seguro, porque luego como van a hacer el ejercicio, estar seguros de que tienen los mismos valores, ¿no? Es a la 22, ¿no? Es a la 22. El valor del monopolo está en amperios metro, ¿de acuerdo? Una vez más, a este momento no nos interesa exactamente explicar estas unidades, lo único que nos interesa es si yo voy a utilizar estas fórmulas, de hecho es de metros al cuadrado. Lo que necesito es comprobar es que esté en el sistema internacional, o si me dan esto, puede estar en otro sistema, pero que todas sean coherentes. Entonces recuerden, ¿no? Radio de la Tierra, va a insistir, ¿no? Metros, para que esto funcione, no voy a poner en kilómetros, ¿no? Porque el sistema internacional juega con metros. Entonces, metros, hendrio sobre metro, sistema internacional, amperio, metro cuadrado, sistema internacional. ¿De acuerdo? Primera indicación, ¿no? Y con eso voy a obtener el valor de mi campo magnético terrestre, digamos el valor escalar. Pero obviamente no me interesa el valor escalar, ¿no? Lo que me interesa son las componentes de este campo magnético terrestre. Entonces me interesa calcular esta componente H, por ejemplo. Habrá una componente vertical también, ¿no? Porque verán que esto se va a descomponer, ¿no? Este B se descompone en una componente horizontal, pero también tendrá una componente vertical que vaya hacia abajo. Entonces, ¿estamos claros estos valores, verdad? Por favor, porque vamos a utilizar luego en el ejercicio. Entonces, este es un ejercicio simplemente igual de reemplazo, ¿no? Pero es importante igual hacerlo, porque, digo, lo podríamos hacer como un ejercicio en clase, pero pues la dinámica en la que estamos no se puede hacer. Entonces, por eso es necesario que esté claro los valores de estas constantes que luego van a reemplazar. Porque luego la idea es, esto es plantear un triángulo. Y sobre todo, donde más saben equivocarse aquí es en esta fórmula. Por eso me detengo un rato insistiendo en estos valores que se presentan ahí, ¿no? Porque a veces en otros ejercicios puede estar otro tipo de constantes, ¿no? Entonces eso hay que tener cuidado. Hay que verificar siempre únicamente que las constantes que me dan estén en valores del sistema internacional o si están en otro tipo de sistemas, ¿no? Que todo trabajar. Por ejemplo, si están en el CGS, entonces este radio yo tendré que tomarlo en centímetros.
ejemplo, si están en el sistema británico, este radio estará en pies, de acuerdo al sistema. Pero como vamos a seguir en el sistema internacional y vamos a revisarlo de este libro, pues esto está en el sistema internacional, pero por si acaso si ven de otro tipo de ejercicios, ¿no? Entonces, la idea, como les decía aquí, es trabajar con triángulos esféricos. No vamos a hacer la deducción de las fórmulas, más bien es entender que nosotros podemos tener algunos tipos de coordenadas. Voy a utilizar igual la notación que utilice el libro para que si van a revisar el libro no se pierdan en la anotación. Esta sería la latitud. Verán que ese phi estoy utilizando para latitud, ¿no? Pero no confundirán, también utilicé la letra phi minúscula en este caso para el potencial magnético. No confundir, ¿no? Verán que tampoco hay infinitas letras. Entonces se utiliza para latitud. No tiene nada que ver con el phi de hace un rato, la latitud. Pero con ese asterisco, ¿no? Se relaciona a la latitud geomagnético. La latitud geomagnética. Que no son las verdaderas latitudes, ¿no? Las verdaderas coordenadas geográficas serían pi y lambda sin asterisco. Estas serían la latitud y la longitud geográficas. Estas son las reales, las que saco en los mapas. La idea es que yo voy a medir con mi brújula y de declinación e inclinación, porque necesito medir dos componentes. Voy a medir estas y voy a tratar de encontrar las coordenadas geográficas. Es lo que se hacía, digamos, antiguamente en la navegación. ¿No? De hecho, estas fórmulas las aprendían los que se estudian para guardia marinas, por ejemplo, ¿no? Todas estas fórmulas y la manera de transformarlas de coordenadas magnéticas a coordenadas geográficas. ¿De acuerdo? Ahora eso, como digo, nosotros ya no utilizamos porque todo el mundo utiliza GPS, ¿no? Nadie está buscando orientarse con la brújula. Tampoco ese es el ejercicio, no es el ejercicio. El ejercicio, como les digo, lo que sí no hemos dejado de usar es las perturbaciones, ¿no? Las perturbaciones magnéticas. Entonces, no pierdan de vista que la idea de esto es que vamos, tal como hicimos en el caso gravitatorio, a determinar, necesitamos conocer exactamente los valores de las componentes del campo en la zona de estudio, para luego medir las perturbaciones. Esa es la idea. Es por eso que seguimos estudiando estas fórmulas, si no, como método práctico de orientación ya no se utiliza. Ahora, yo sé que igual eso todavía se sigue estudiando, ¿no? Porque, bueno, la gente que estudia para eso tiene que estar preparados para una emergencia, si se dañan los GPS en un barco, etcétera. Pero sí, igual los que trabajan en los pilotos de avión, ¿no? Pero como digo, actualmente eso ya nadie lo utiliza, ¿no? O sea, de manera práctica, porque todo está con GPS, es mucho más fácil saber la posición de uno. Entonces tenemos esto, pero además tenemos que también tener las componentes phi. ¿Ya? Estas son la posición del polo norte magnético. Y obviamente esta posición no es constante, ¿no? Este polo norte magnético va variando. Estamos diciendo que el origen fundamental del campo magnético terrestre es la magnetohidrodinámica, es decir, es un fluido que está moviéndose. Eso obviamente nunca va a ser constante, así que todo esto va cambiando, por lo tanto, por ejemplo, estas coordenadas, la posición del polo norte magnético siempre va a ir cambiando, ¿no? Es decir, esta es la latitud del polo norte magnético, la longitud del polo norte magnético. ¿Sí? Entonces, con esto, y con las fórmulas bueno, primero tendrían que determinar este valor B sub 0, porque es el que va a aparecer en las fórmulas. Entonces, determinarían, lo que faltaría aquí obviamente es el valor del radio de la Tierra, ¿no? ¿Sí?
no le reemplazo yo, porque me parece que son operaciones que sí vale la pena que lo hagan. De hecho, esto obviamente como son, esto en qué debería salir, ¿verdad? Que es un valor de campo magnético, debería salir en teslas, ¿no? En principio. Entonces ahí tendrán un valor de cuánto sale esto en teslas para ver el campo magnético terrestre. Y luego, pues, puedo utilizar las fórmulas siguientes. Este ya me toca borrar porque que son las fórmulas de base, ¿no? Es decir, yo tengo el seno de phi asterisco va a ser igual. El seno de phi beta, seno de phi, más coseno de phi beta, coseno de phi. Y acá además hay otro coseno de lambda menos lambda p. Luego voy a necesitar el seno, aunque en realidad van a ver que solo con la primera, lo que necesitamos, necesito es encontrar las componentes horizontal y vertical de nuestro campo magnético terrestre en determinada región. Para eso, ¿qué necesito? Necesito conocer phi lambda, phi b, reemplazar aquí. ¿Sí? Es un ejercicio de reemplazo trigonométrico, nada más. Y de hecho ya van a ver que solo necesito esta, ¿no? El seno. Pero de una vez, pues bueno, pongamos la otra fórmula para la longitud. Necesito solamente el seno de la latitud magnética. Pero de una vez pongamos el seno de la latitud. Es igual al seno de lambda menos lambda b, coseno de phi, asterisco. Pues insisto, esto es la aplicación del teorema del coseno y del teorema del seno a un triángulo esférico creado por estas tres, verán que en realidad son 3 puntos, ¿no? Estoy cogiendo en la esfera, estoy cogiendo 3 puntos. ¿Cuáles son? Un punto es el polo norte magnético. El otro punto es mi posición geográfica donde yo estoy. Y el otro punto son las coordenadas geomagnéticas, ¿de acuerdo? Que me genera el campo magnético. Entonces, 3 puntos, se me genera un triángulo esférico. Al resolver el triángulo esférico, tengo estas fórmulas. No vamos a hacer la parte de la trigonometría esférica. Y a partir de esto yo puedo calcular varias cosas, pero, como digo, lo que necesita ya para la parte geofísica, recuerden que estamos haciendo geofísica, lo que necesito aquí son las componentes horizontal, vertical, el campo pues me va a quedar la componente vertical, z, que va a ser igual a 2 b sub 0 por el seno de esta latitud magnética, y la componente horizontal, que va a ser b sub 0 por el coseno. Ya, en seno y coseno, pues simplemente la latitud, pues es igual, resolver el triángulo que habíamos puesto antes, ¿no? Una componente vertical y una componente horizontal. Y son estas dos componentes las que yo debo determinar antes de empezar a hacer una medida de prospección geofísica en el punto en el que estoy trabajando, ¿no es cierto? Obviamente, una vez más, esto ya se hace automáticamente. O sea, el magnetómetro que ustedes utilizan ya va directamente haciendo la corrección, ¿no? O calculando estos valores, y directamente solo les muestra el valor de la anomalía, ¿no? La variación respecto al campo terrestre. Pero para entender un poco y ver las unidades, por ejemplo, sí es importante al menos hacer una vez este tipo de ejercicios, ¿no? Entonces, les digo, es cuestión de reemplazar. No voy digamos, no voy a hacerles yo un ejercicio de reemplazo, porque si estuviésemos tal vez en el curso normal, pues sí haríamos primero un ejercicio de reemplazo, ver cómo se reemplazan pero ustedes tienen que simplemente, aquí es más bien la precaución de
de trabajar con cuidados. Verán que son simplemente poner en la calculadora senos, senos, cosenos, cosenos. Acá es el coseno de lambda menos lambda b. ¿De acuerdo? Seno. Este de acá, si al final ven, este no van a necesitar, porque acá las componentes, las dos dependen simplemente del seno. Ah, no, sí necesitamos, ¿no? No. Lo que necesitamos, obviamente, es calcular simplemente la latitud. La longitud magnética no me interesa. Las dos componentes están en función de la latitud magnética. Si queremos ir, digamos, ya a lo práctico. Esta fórmula, si quieren, no la necesito, porque tanto la componente vertical como horizontal están en función de las componentes de la latitud, nada más, ¿no? ¿De acuerdo? Más bien ahí lo que hay que, antes que hacer simplemente un reemplazo, sí debo mostrarles algunos detalles, ¿no? Que, para el ejercicio que les voy a proponer. ¿De acuerdo? Pero lo primero, que estas fórmulas son un poco engorrosas ahí, están claras, ¿no? De todas maneras voy a revisar, seno para que no haya problemas, coseno de phi por el coseno, verán, de lambda menos lambda b, seno de lambda menos lambda b, coseno de phi, coseno, y acá me queda 2b0, b0 ya lo calculamos antes, seno de 0 coseno. El b0 ya lo definimos hace un rato, eso ya lo pueden calcular. ¿Sí? Y para terminar, obviamente, como yo sé que ustedes no han trabajado en coordenadas esféricas, o sea, coordenadas, digamos, de triángulos esféricos, ¿sí? Más bien lo que sí vale la pena, entonces verán, ¿no? Todas estas definiciones creo que están claras. Insisto, si es que generalmente a nivel de hacer, como les decía, como este ejercicio bueno, este paper que les mostré al inicio, tienen un magnetómetro aerotransportado que va tomando las medidas. Pues obviamente son magnetómetros que son más automatizados, pues obviamente van haciendo esto directamente, ¿no? Este cálculo en el punto en el que vayan tomando, ¿no? Y de una vez les dan el valor. Pero, por ejemplo, en el caso de estos magnetómetros que son más manuales, para espacios más pequeños, sí siempre hay que hacer esto primero, ¿no? Por si acaso, ¿no? ¿Sí? Primero hay que calcular a mano, por ejemplo, dependiendo de dónde yo me encuentre, si estoy, por ejemplo, en Muyuna, ¿no? Coger la latitud, la longitud, ¿no? Hay que ir a una tabla, obviamente, como les digo, estos valores necesitamos, ¿sí? Esto, obviamente, para el ejercicio yo les pondré los valores, pero como son valores que van cambiando, pues hay tablas internacionales que se van actualizando, ¿no? Pero bueno, para una primera aproximación, pues, los valores. Entonces, esto siempre hay que hacer, ¿no? Antes de hacer una medida de prospección magnética. Por más automatizado que sea el aparato, siempre hay que hacer esta determinación, ¿no? Porque también nos sirve porque puede haber perturbaciones grandes en la zona, ¿no? Entonces, siempre hacer una manera de comprobación, hay que hacer esto, para comprobar si no hay perturbaciones grandes en el valor que me está marcando, por ejemplo, el aparato de entrada, ¿no? De mi campo de base. ¿De acuerdo? Entonces, sí es algo que siempre se deba hacer. Ahora, obviamente, yo sé que igual en los softwares mismo que vienen ya con estos aparatos, estas ecuaciones ya están ahí, ¿no? Entonces, simplemente les van a ingresar. Inclusive muchos de esos ya tienen un GPS, entonces directamente igual ya les van a ir dando esto, ¿no? Pero generalmente sí les va a pedir actualizar, por ejemplo, esto, ¿no? Actualizar la posición del norte magnético, porque eso va variando con el tiempo, ¿no? Entonces, eso siempre hay tablas internacionales que van reportando esas variaciones. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, verán que esas variaciones del campo del polo norte magnético pues han sido reportadas desde hace muchos años, porque en algún momento esta era la forma en que la gente se orientaba en el mar, cómo navegaba. Entonces era bien importante tener esos valores. Ahora, como les digo, tiene esta otra aplicación para nosotros en la geofísica. Conocer las componentes en el punto en el que vamos a hacer nuestras mediciones geomagnéticas. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿No? Y lo que sí me faltaba, y eso sí, obviamente no les van a explicar directamente en el ejercicio, es que generalmente antes de aplicar estas fórmulas yo tengo que hacer algunas pequeñas
transformaciones, ¿no? Por ejemplo, si me dicen sobre todo esto tiene que ver, porque por ejemplo me van a dar como dato siempre latitud, longitud, ¿no? Entonces empecemos por lo más fácil, ¿cierto? La latitud, no hay problema. ¿Por qué? Porque simplemente varía entre menos 90 a 90, ¿no? ¿Sí? La latitud. Nosotros estamos en la línea ecuatorial en latitud 0. Entonces, desde el polo sur, menos 90, más 90. Simplemente es un número, hay que reemplazarlo, no hay ningún problema. Lo que sí puede haber problema es la longitud para las fórmulas, ¿no? Para las fórmulas, siempre debe estar 0 a 360 grados, ¿no? Pongamos su grados. Siempre tiene que estar de 0 a 360 grados. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, si me dan una longitud, por ejemplo, longitud, pongamos, sí, la longitud de 75 grados oeste. ¿Qué quiere decir eso? Cuando me ponen este 75 grados oeste, ¿qué quiere decir? Que del meridiano 0, yo estoy midiendo 75 grados, pero hacia el oeste, hacia la dirección que estamos nosotros. Nosotros estamos en el hemisferio occidental, ¿cierto? Entonces esto en las fórmulas no me va a funcionar. Pues yo debo reemplazar mi longitud de 75 oeste. ¿Sí? Yo tengo que siempre ponerle respecto al meridiano 0, es decir, sería 360 menos 75 grados. Entonces, en este caso me quedaría 5, 16, 8. Debería, para las fórmulas, utilizar 285 grados. ¿Sí? ¿De acuerdo? Porque le insisto, ¿no? Para la latitud está claro, simplemente mido si esta es mi línea ecuatorial, mido hacia arriba positivo, hacia abajo negativo. Las fórmulas consideran esos signos, no hay problema. Pero en cambio, si este es mi meridiano, y las fórmulas consideran que el ángulo siempre es medido hacia la dirección este, ¿no? Entonces, si me están dando, como en este caso, dirección oeste, yo tengo que hacer esta transformación, restar 360 menos 75 en este caso. Sí está bien, ¿no? 5, 5, 8 más, sí está bien, ¿no? ¿De acuerdo? Esta es la pequeña transformación que tendrán que hacer si es que les dan en ejercicio en longitud oeste. Si es que les dan en longitud este, pues no hay problema, ya directamente, ¿no? Pero si está en longitud oeste, este valor de aquí, ¿sí? Porque como digo, en el sur y en el norte no hay problema. Si esto es norte, le ponen positivo, si es sur, ponen negativo. Pero en cambio acá no se trabaja con longitudes negativas, siempre con números positivos, que hay que tomarlos de esta manera. ¿De acuerdo? Entonces creo que eso es todas las indicaciones para el ejercicio. Me parece que... sí, yo creo que es eso, no hay más. Vamos a ver si tal vez nos queda algo más. Profe, la latitud dice de menos 90 hasta 90. Claro, porque Sí. si nos vamos hacia el polo norte es 90 positivo, si nos vamos hacia el polo sur es 90 negativo. Negativo. Ajá. Entonces esos signos no hay ningún problema, las fórmulas los consideran. Pero en cambio para la longitud no, porque como están resueltos los triángulos, hay que hacer siempre esa transformación. Es un detalle que no está explícito en las fórmulas, entonces
hay que saberlo, ¿no? Por eso, por ejemplo, cuando nos saltamos cuestiones de la deducción, si hubiésemos hecho toda la trigonometría de esos triángulos esféricos, estaría claro esto de acá, porque, pero bueno, ahora en cambio, si ponemos solo las fórmulas, siempre hay que explicar estos puntos extra, ¿no? Para que tengan sentido las fórmulas que vamos a obtener. Listo, entonces yo creo que hasta ahí, pues porque como les digo, luego el ejercicio es de reemplazo, mismo ejercicio de reemplazo, nada más. Nada más hay que tener cuidado en utilizar los reemplazos correctamente. Igual tampoco, digo, es cuestión de ocultar, ¿no? De ejercicio les voy a poner de por acá. Ahora, si es que tienen la posibilidad de buscar este libro, pues mucho mejor. Una vez más, yo personalmente, todos estos que están en español, ninguno lo he podido encontrar. Los de inglés son más fáciles, ¿no? Son más internacionales, ¿no? En cambio, esos de español. Pero bueno, si es que lo encuentran por ahí, pues ahí pueden revisar. De ahí les pondré directamente el ejercicio. Entonces eso, quedaríamos ahí y ya la siguiente clase veríamos cómo a partir, bueno, cómo vemos ya la perturbación magnética propiamente. ¿De acuerdo? Entonces, Listo, profe, hasta el miércoles. si no hay más dudas, pues entonces quedaríamos hasta ahí. ¿De acuerdo?